juntos. Y bueno, pues esto ya se acabó. El 2025 está nada de bajar la cortina y por eso vamos a seguir con este recuento de lo que sucedió en el 2025 que está a punto de dejarnos. ¿Qué pasó en materia internacional? Ayer cubrimos prácticamente todo el semestre y hoy vamos con la segunda mitad. Y si la primera estuvo pesada, la segunda estuvo echando competencias fortísimas. Primero, Maduro. Los venezolanos, les pide a los venezolanos borrar el WhatsApp de sus celulares porque le dijo que era una herramienta del régimen, que quería enojarlos y no sé qué. En pocas palabras, les quiere empezar a cortar la información para que no se enteren de las atrocidades que está pasando en ese país. De vuelta a Estados Unidos, inundaciones en Texas. Tristísimas las imágenes, sobre todo porque entre todas esas inundaciones alcanzó a un campamento de jovencitas cristianas. Tuvimos actos de heroísmo, pero desafortunadamente también tuvimos muchas pérdidas. Y en ese sentido, también luego lo que pasó es la muerte de 21 niños de desnutrición en Gaza. Esto dado a conocer por la UNICEF en una de las masacres que, a ver, y aquí lo dejo claro, no nos metamos entre si Israel y entre si Jerusalén, Palestina. Esto es Netanyahu contra Hamas. Y entre esos dos creo que debemos de empezar a focalizar la responsabilidad para no meter en pleitos que si los palestinos, que si los israelíes. El pueblo, al fin y al cabo, si bien fue responsable de quién puso al mando, están muy ajenos de lo que está pasando en las cúpulas de esas personas que detrás de un escritorio, en esa comodidad, toman las decisiones para que la vida de los demás valga 3 pesos. Fue un julio complicado, yo creo que lo más fuerte ¿no? ahí fue eso. La hambruna me parece terrible que en estos días haya eso. Exacto, y sobre todo provocada, ¿no? Sí, eso es lo de Texas también, porque Maduro, pues ya es Maduro. Exactamente. O sea, Maduro es Maduro y ya no me sorprende. Y el clima también en este 2025 nos pegó durísimo. Pasaron cosas que antes no pasaban en cuanto a inundaciones, calores o fríos. Llegamos a agosto. Estados Unidos, justamente hablando de Nicolás Maduro, duplica la recompensa. Se va de 15 a 30 millones de dólares por cargo de narcoterrorismo. Y bueno, con esto entra una presión, sobre todo en los mares, en mares internacionales, tanto del Golfo como del Pacífico. Empiezan con embarcaciones, colocan buques. Por ejemplo, Estados Unidos colocó uno de los buques más poderosos del mundo en las costas venezolanas. Y vimos desde un Maduro de, sí, no nos van a hacer nada, hasta, bueno, pues si quieren platicar, platicamos, ¿no? Estados Unidos incauta mansiones, ranchos y autos vinculados con Maduro con una valuación más o menos como 600 millones de dólares, lo que nos deja claro cómo los líderes que a veces se dicen democráticos socialistas viven como nunca van a vivir sus gobernados. Y bueno, también, desafortunadamente, viendo otra vez lo de Gaza, un bombardeo israelí destruye un hospital en donde fallecen médicos, periodistas y pacientes. Estaban sacando a muchas personas por una bomba que había caído y en ese momento vuelve a caer otra. Y esto pues solamente nos habla al pleito que esperemos en esta paz tan delicada que estamos viviendo en este momento se pueda concretar en una paz duradera para toda esa región. Ojalá. Lo de Gaza, ¿no? Sí, fortísimo, ¿no? Sí. Gente inocente. Pobre gente. Y luego llegamos a septiembre en esta tragedia. Imagínense nada más, sobre todo porque no me acuerdo si quién fue el que acababa de ir, si tú o el Doc, en Lisboa, en Portugal, claro. La tragedia en donde desafortunadamente uno de los tranvías que es turístico para llevar al, bueno, es muy utilitario en la zona para llegar a los barrios, pero es turístico para muchas personas. El sistema de frenado presenta una falla, reporta una grave caída y además es algo que ya se había dado a conocer desde hace mucho por el equipo de mantenimiento. Cae y bueno, pues las escenas son desgarradoras. Luego viene yo creo que uno de los puntos socialdemocráticos más importantes del 2025. En Nepal, la generación Z hace entrar en crisis al gobierno en exigencia con empleo, educación y tecnología. Ahí sí se juntó toda una bandota de jóvenes que no solo destruyeron monumentos históricos y sacaron a patadas a los gobernantes, sino que después de todo ese destrozo, al otro día los veías organizándose de la misma manera para juntar los destrozos, pintar y dejar las cosas lo mejor que se pudiera para volver a retomar las cuestiones democráticas en ese país. Y también fue un mes terrible, porque mientras nosotros estábamos viendo una conferencia de Charlie Kirk en un evento en Utah, este líder conservador y una de las figuras más importantes, sobre todo porque estaba muy respaldada con Trump, recibe un tiro que desafortunadamente le quita la vida. Y lo peor es que en este momento, en donde todo queda grabado en video, vimos con todo detalle cómo perdió la vida. Eso estuvo cañón. Estuvo y todo lo que se movió alrededor, ¿no? Sí, oye, la reacción de los jóvenes. Sí, la reacción de los jóvenes y es más, la reacción de Trump en donde nadie podía hablar mal de ese caso porque o lo despedían o lo sacaban del país. Creo que también marcó algo bien interesante. Bien lo decía, bueno, decían que lo decía Montesquieu, pero en realidad fue una de sus bibliografías, pero podré estar o no de acuerdo contigo, pero voy a defender tu derecho a libertad a decirlo las veces que sean. Claro. Aquí lo que nos dejó enseñanza es que Charlie Kirk era un autocrítico, digo, un crítico
impresionante de los demócratas y tenía otros jóvenes que igual eran súper críticos. Estos jóvenes, con lágrimas en el rostro, decían, es una pena que haya muerto de esta manera, no merecemos este tipo de agresiones y de verdad sentimos mucho. Y nos deja claro, y yo creo que esto lo podremos retomar los mexicanos, podremos estar de acuerdo con un partido, podremos estar de acuerdo con otro, pero al fin y al cabo tenemos principios básicos que nos unen como mexicanos y eso es si yo me alegro de la muerte de alguien más, créanme que estoy siendo peor que esa persona con todas las atrocidades que ha hecho. No se lo merece ni él ni nadie. Nadie. Además dejó a una chiquitita, sus hijos pequeñitos, su esposa, ¿no? En octubre, Israel y Hamas firman el primer acuerdo de paz en una paz muy endeble, prevén el alto el fuego, el intercambio de prisioneros y sobre todo de rehenes. Entran ahí, pues, Estados Unidos de una manera muy importante. Y después también tenemos el triunfo de María Corina Machado, si bien no como una presidenta posible de Venezuela, sí como la ganadora del Premio Nobel de la Paz, reconocida por su lucha civil y democrática frente al chavismo. Y este premio, bueno, obviamente intensifica la presión internacional en Venezuela. Y también otra de las cosas que tuvimos es este robo histórico en el Louvre de película en donde unos trabajadores utilizan una grúa, rompen una ventana, se roban las piezas, unas joyas valuadas en $100 millones y hay algunos detenidos. Ahorita las investigaciones siguen, pero de verdad hicieron que el Louvre, o al menos su seguridad, fuera las merreira a nivel internacional. Fue como de película, ¿no te acuerdas de esas películas que vimos todos que decías, no, pues que qué el ladrón se mete por la ventana Claro. tapado y en la cara de todo el mundo se roba todo. La cantidad de memes que había eran impresionantes y además sacaban fragmentos desde el inspector y la pantera rosa hasta Mr. Bean. O sea, de verdad fue algo impresionante y es más, lo más impresionante es que las autoridades decían que lo burdo que se planeó es impresionante que les haya salido, porque todos pensamos que fue muy bien planeado. Dijo, no, porque dejaron huellas digitales, porque dieron rutas de no sé qué escape y demás. Entonces, fue burdo, pero le salió. Oye, fue la obviedad, ¿no? Si yo veo un señor en un museo que está sacando las fotos, piensas las que ahí va a trabaja, limpiar, claro. ¿no? Exactamente. De ahí se agarraron. Híjole, no. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, María Corina Machado, un ícono de las mujeres en la democracia. Aquí lo único que me hubiera gustado es que todas las mujeres de poder hubieran dado una felicitación como se debía para esta persona. Luego llegamos a noviembre. Mamdani es electo el alcalde de Nueva York y aquí hay un hito. ¿Por qué es importante esto? Porque es una de las personas más contestatarias en cuanto a lo que dice Donald Trump. Después se reunió con Donald Trump, tuvieron una cita muy buena y bueno, vamos a ver cómo funciona porque podría abrir una de las ciudades. Recordemos que Estados Unidos no la va a llegar tanto en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York con esto del ICE. A ver cómo se logra tener a un contrario con tanto poder en Nueva York. Cierra el gobierno de Estados Unidos. Tuvimos uno de los cierres económicos más grandes de la historia de Estados Unidos. El primero más grande porque el segundo se dio cuando Donald Trump estaba en su primer mandato. Se paralizaron vuelos, a ti por poco y te tocan esas consecuencias de los vuelos y demás. Y como un hecho histórico también, después de 232 años, Estados Unidos elimina la moneda de centavo, el famoso penny, un penny que durante más de 200 años estuvo marcando historia y que además hay $30,000 millones en esas moneditas. Wow. Y son hermosas. ¿Tú te acuerdas cuando estaba de moda ponértelo en los El zapatos? zapato, los penny En el loafers. mocasín, ¿no? Por eso son penny loafers, sí. ¿Por qué? Porque pones el penny y el loafer es el zapato. Entonces lo ponías ahí, tenían un huequito ahí, ponías el por eso zapato. se llaman así. Penny loafers. Ok. Sí. A ver, ahora yo creo que vamos a aventar que sería La de sabiduría de la edad. Pues sí, exactamente. Oigan, y finalmente en noviembre un escándalo internacional que nos muestra cómo podemos ser los humanos tan crudos en ocasiones. Cuando ustedes están planeando sus vacaciones, pues planean alguna experiencia como irse a aventar en paracaídas, conocer un monumento. ¿Se imaginan lo que podría pasar por la mente de un millonario, porque tenías que tener muchísimo dinero para ello, para que pudieras pagar un paquete que te llevara a Bosnia, en donde ibas a ser francotirador de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad o de niños? Esta investigación la vamos a seguir. Yo creo que va a ser la investigación del 2026. Ojalá y se den con los responsables. Ojalá esos responsables estén vivos, porque bueno, el sitio de Sarajevo y Bosnia fue durante muchos años una de las crisis más importantes a nivel internacional, pero lo que hicieron estas personas y quienes estaban detrás en la organización no tienen nombre. ¿Qué debes de tener dentro, no? Impresionante. Y finalmente diciembre, bueno, pues aquí vamos a enfrentar todas las tensiones prácticamente
20 de diciembre ya también el mundo baja la cortina, pero vamos a ver qué va a pasar con Trump, con la migración, con la OTAN, con todo el comercio. Obviamente estar muy pendientes porque si bien hay una tensa calma en Israel y Palestina, sobre todo en la Franja de Gaza, Irán empieza a tener ahí muchos problemas con Israel. Vamos a ver cómo funciona. Se están hablando de que se va a escalar a niveles nucleares. Ojalá eso no llegue. También estamos esperando un acuerdo con Rusia y Ucrania. La paz debe de llegar después de 3 años. Le están pidiendo a Volodymyr Zelensky que ceda un poco de territorio y bueno, vamos a ver qué sucede. Y sobre todo también el 2026 va a tener algo bien importante y esto lo decían directivos de Google. A partir del 2026 y en el 2027 se va a poner a prueba, algunos dicen que se va a acabar la verdad. ¿Por qué se va a acabar la verdad? Porque ya no vamos a poder distinguir entre si lo que estoy viendo en un video o en una foto de ti eres tú o no. A mí ya si me lo que pasa. está haciendo el doctor es bueno o es malo. Exacto. El hecho de esta realidad que nos haga dudar tanto va a traer cosas muy buenas, pero también va a traer cosas muy malas. Y lo que lees también, ¿no? Exactamente. Lo que se inventa. Yo cuando mando los videos aquí al programa dicen, Paulina, eso es inteligencia artificial. No lo distingo. Exactamente. Ahora imagínate que ya lo puedas utilizar con un objetivo político, con un Claro. objetivo maquiavélico. De verdad, mexicanos en este caso, vamos a necesitar aprender muchísimas cosas, leer muchísimo más, investigar y desafortunadamente la credibilidad se va a poner a prueba como nunca antes. Gracias, Vaya. señor. Feliz Bueno. 2025. ¿Qué añito? Ojalá que No, lo bueno, pero pura 26 cosa buena para el año que entra. Vamos a esperar eso.